El viernes, finalmente, con documentos, montos y números de cuenta que lo prueban, lo acreditan, se produjo el allanamiento de la casa de Alejandro Toledo, el expresidente, que hizo del tema anticorrupción su discurso político, mientras enviados especiales suyos solicitaban coimas de hasta 35 millones de dólares. Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en Perú durante 20 años, lo delató. Confesó que el pago en sobornos por los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica del sur fue de 20 millones de dólares. De estos 20, 11 la Fiscalía de la Nación ha acreditado que fueron directamente a parar a las cuentas del amiguísimo Joseph Maiman. Y claro está, luego a Ecoteva. Todos los detalles en el reportaje especial de Karina Novoa y Juan Carlos Vera. En este momento ingresa el fiscal Hamilton Castro a la casa de Alejandro Toledo aquí en Camacho. Ha entrado un equipo de fiscales, ha entrado la policía. En este momento la policía está dentro de la biblioteca del expresidente Alejandro Toledo. Están revisando esta parte de la casa con mucho detenimiento. Se graba todo lo que hacen. Está aprobado para el fiscal Hamilton Castro que Alejandro Toledo recibió 20 millones de dólares de la plata sucia de Odebrecht. El pedido original del expresidente fue por 35 millones de dólares para venderse a la corrupción. La casa número 185 es donde van a tener que ingresar en este momento los fiscales para el respectivo allanamiento. Está aprobado, amparados en la delación de Jorge Barata, que Alejandro Toledo facilitó que la confesa Odebrecht ganara la licitación de los tramos 1 y 2 de la carretera interoceánica. Se da inicio a la ceremonia de sus viales números 2, 3 y 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú-Brasil. En estos momentos, el señor Jorge Barata. Una vez adjudicada la obra, Odebrecht realizó pagos ilícitos a Alejandro Toledo. Aprobado para el fiscal que Avi Danon, ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno y hombre de confianza de Joseph Maiman, fue quien inició el ilícito trato con la empresa brasilera enviado por el expresidente del Perú. Avi Danon pidió el millonario soborno. Parte de esa coima se encontró en las cuentas de Joseph Maiman, presidente de Ecoteva y generoso amigo de Toledo. Como jefe de Estado, expreso mi decepción por el mal uso del poder en tratos al margen de la ley. Me duele profundamente. Todo terminó de cuadrar. Soborno, cuentas, el amiguísimo y Ecoteva. El dinero llegó a manos de Toledo mediante esas costosas propiedades. La madrugada del sábado, con las pruebas que cerraban el círculo de las propinas en Brasil, coimas en Perú, 9 fiscales allanaron la casa de Camacho de Alejandro Toledo. Vamos a revisar los ambientes y luego que nos dé las facilidades del caso, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, empezamos. Se revisó cada ambiente, cada libro, cada escaparate.
Alejandro Toledo, otro presidente que escribe un capítulo negro en la historia del Perú, y el primero con pruebas contundentes de sobornos en el escándalo Lavallato. De la vincha y las marchas a servirse del Estado para robar la plata de todos los peruanos. Era el caso más solvente de la Fiscalía y es el primer pez gordo en la mira de la justicia. Alejandro Toledo abandonó el país el viernes 13 de enero a las 2:30 de la mañana. No tenía impedimento de salida del país. Se ha tratado de una diligencia ordenada, autorizada judicialmente. Permiso. Todos los detalles de la peor hora de este expresidente, con sobornos, un pedido fiscal inminente de captura nacional e internacional, las offshore que se habrían formado exclusivamente para recibir la megacoima y los cómplices, sus más cercanos colaboradores, enviados por el propio Alejandro Toledo para pedir dinero de la corrupción. Aquí, en Panorama. Son las 2:30 de la mañana, la Fiscalía está llegando hasta el condominio de Alejandro Toledo para el respectivo allanamiento. El fiscal Hamilton Castro está dentro de la camioneta con un grupo de fiscales. Panorama consiguió el documento fiscal que permitió el allanamiento de la casa del expresidente. Esta acta cuenta paso a paso cómo la corrupción de Odebrecht carcomió Palacio de Gobierno cuando Alejandro Toledo estaba sentado al pie de Bolognesi, cuando decía ser el abanderado contra la corrupción. Que los funcionarios públicos que son identificados cometiendo un acto de corrupción, las penas deben ser mayores de lo que es para un ciudadano común y corriente. Pero lo que no se puede permitir es la impunidad. Esta es el acta fiscal de allanamiento de la casa de Alejandro Toledo. Aquí se detalla la relación entre el expresidente y la empresa Odebrecht. El primer contacto que hubo con Jorge Barata fue mediante uno de los hombres de confianza de Alejandro Toledo, Avi Danon, su ex jefe de seguridad. Y según la delación de Barata, Avi Danon se presentó como intermediario del entonces presidente de la República, Alejandro Toledo, y ofreció favorecer a Odebrecht en las licitaciones de los tramos 2, 3 y 4 de la interoceánica. Avi Danon, el hombre que siempre estuvo detrás de Alejandro Toledo desde que llegó al poder. Era su sigiloso guardaespaldas, ex agente de uno de los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, el Mossad de Israel. Danon seguía cada uno de los pasos de Toledo, colocado en ese lugar por Joseph Maiman. Ahora sabemos para qué. Cada detalle ha sido revelado por el mismo Jorge Barata, quien ha confesado haber pagado sobornos a Alejandro Toledo a través de transferencias al grupo empresarial de Joseph Maiman, el hombre más cercano a Toledo. Las delaciones de Barata llegan acompañadas de irrefutables pruebas para la Fiscalía. Transferencias bancarias, fechas y nombres de las empresas offshore. Luego del primer contacto con Barata, Avi Danon, convertido en el enviado de Toledo, coordinó durante varias semanas una serie de reuniones más. Posteriormente, Avi Danon convocó a Barata a varias reuniones de Palacio de Gobierno con la finalidad de tener actualizaciones. Barata ingresaba por la puerta lateral y no quedaba registrada nunca su visita. Avi Danon le dijo a Barata que en caso ganara Odebrecht, ellos debían realizar pagos ilegales a favor del presidente Alejandro Toledo. El monto de estos pagos serían informados por funcionarios de otro hombre de confianza de Alejandro Toledo, Joseph Maiman. En estas reuniones, narradas por este,
asiduo visitante de Palacio, se coordinaban las ilícitas facilidades para la empresa y los vergonzosos pagos al expresidente. Después de varias visitas, se determinó que los pagos indebidos se realizarían de manera escalonada entre el año 2006 y el año 2010. Las reuniones no solamente se llevaron a cabo en el Perú, también se realizaron en el Brasil. Alejandro Toledo aprovechó una cumbre presidencial cuando él iba en representación del país a Río de Janeiro para reunirse con Barata para pedir el soborno. La primera semana de noviembre del 2004, Jorge Barata participó de una reunión en la suite presidencial del Hotel Marriott en Río de Janeiro, en la que también estuvieron presentes Alejandro Toledo, Joseph Maiman y 2 personas más. Se trataba de Gideon Weinstein y Xavi Sailán. Eran personas vinculadas a Merhaf, la empresa más grande de Joseph Maiman, colocadas en este escenario nuevamente por él, el amigo del presidente. Ellos fueron los encargados de informar a Barata cuánto dinero pedía Toledo por ayudar. Xavi Sailán es mano derecha de Joseph Maiman. Fue quien reemplazó a Eva Fernenbuch en la presidencia de Ecoteva, como lo reveló Panorama en el 2013. En esta reunión se le dijo a Barata que el pago ilícito en favor de Toledo, en caso la empresa Odebrecht ganara la licitación, sería de 35 millones de dólares y que debería ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Joseph Maiman, mediante la celebración de contratos ficticios con Odebrecht. Según Barata, los pagos del soborno incluso se pudieron realizar mediante las cuentas oficiales de la empresa. Se simulaban contratos y Odebrecht desembolsaba millones de dólares. Todo estaba bien pensado para ocultar el indigno contrato Toledo-Odebrecht. El acuerdo en la suite presidencial de Río consistía en que la empresa ganaría el proceso de selección. Alejandro Toledo se encargaría de que los plazos no se postergaran y que se modificaran las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas. En estos momentos, el señor Jorge Barata. Contra viento y marea, se firmó el contrato para la construcción de la interoceánica. Que no nos tiemble las piernas ni las manos para tomar decisiones grandes. Y lo hacemos juntos. A Toledo no le tembló ni las piernas ni las manos para firmar, a pesar de los enormes cuestionamientos de parte de la Contraloría de la República. Está confirmado que se hizo de todo para suscribir un contrato viciado por la corrupción. El 4 de agosto del 2005, según la Contraloría, el kilómetro asfaltado estaba sobrevalorado. Además, Odebrecht tenía procesos judiciales contra el Estado, lo que colisionaba con las bases del propio concurso. Pero todo fue solucionado, por la simple razón, según el fiscal, que esa observación llegó en momento inoportuno, el día de la firma del contrato. El gobierno ha tomado la decisión con pie firme de invertir 700 millones de dólares para la construcción de la carretera interoceánica. Esa carretera se va a realizar durante mi gestión sí o sí. Es una decisión. ¿Soy terco? Sí. Ustedes me conocen. El 23 de junio del 2005 se otorgó la buena pro del proyecto y el mediodía del 4 de agosto del 2005 se suscribió el contrato en Palacio de Gobierno. ¿Qué sucedió entre el 23 de junio y el 4 de agosto, cuando todo estaba listo y asegurados los pagos ilícitos? Nuevamente apareció Joseph Maiman. El 18 de julio del 2005 crea Milan Ecotech Consulting, una offshore que habría sido creada exclusivamente para las coimas de Odebrecht.
de Milan Ecotech Consulting se transfirió dinero a Ecoteva, cuyo beneficiario final es Alejandro Toledo. Los pagos ilegales fueron depositados por Odebrecht en distintas cuentas, según la confesión de Jorge Barata. Empezaron el 2006 y en diciembre de ese mismo año, Milan Ecotech Consulting recibió el primer depósito de Maima. Pero no fue la única. Ecotech Consulting, otra offshore creada también en Costa Rica y que también transfirió dinero a Ecoteva, parece haber tenido el mismo propósito: recibir sobornos. Fue creada el 23 de diciembre del 2006, el año que empiezan los pagos ilegales. Avi Danón, el hombre de Maima, fue el presidente de esta offshore. Ecoteva, estas offshore y sus millones fueron descubiertas por Panorama en mayo del 2013. 2 personas en Costa Rica formaron Ecoteva Consulting Group y nombraron sin más como presidenta a la octogenaria Eva Fernández. Terminó el quinquenio de Toledo y Odebrecht empezó a retrasarse en los pagos. No cumplía con las fechas pactadas. Entonces, sin ningún rubor, Toledo reclamó. Quería en sus cuentas, según este documento, hasta el último dólar. Cuando Alejandro Toledo dejó de ser presidente, Barata fue convocado a la casa del expresidente en Camacho con la finalidad de presionarlo para la continuación de los pagos. Por esta razón, existen transferencias incluso durante el año 2010. Los retrasos en los depósitos indebidos eran porque Odebrecht había decidido no pagar lo acordado. De los 35 millones de dólares, desembolsó 20 millones. Consideraron que Alejandro Toledo no tomó otras medidas a favor de la constructora brasilera. No cumplió lo prometido. Está aprobado para la Fiscalía con documentación presentada por Barata, que en las cuentas del gran amigo presidencial se depositaron 11 millones de dólares. Los pagos habrían pasado por las cuentas de Maima en el Citibank de Londres, por Suiza y Panamá, hasta las manos de Toledo. Yo no tengo nada. Lo que ha dicho el señor Maimán es una prueba de él, que él tiene sus negocios que tienen que ver conmigo. Nuevamente lo niega todo, como lo hizo antes con Ecoteva. Lo hace ahora con los sobornos de Odebrecht. Pero ahora su devaluada palabra casi desaparece frente a las pruebas. Ya llegó de Suiza los documentos que sustentan el origen y la licitud de los fondos. La casa de Camacho, cuya hipoteca pagó con los fondos de Ecoteva, fue revisada por fiscales y policías por casi 8 horas. Se incautaron 2 cajas repletas de documentos, una caja fuerte que tuvo que ser retirada rompiendo la pared, fajos de dólares, joyas y una pieza inca, la masca paicha, que solo podía ser ostentada por los soberanos. Estas fueron las últimas fotos publicadas por Elian Carr. Estaban en Francia y se mostraban sonrientes. ¿Dónde están ahora? Alejandro Toledo regresará por voluntad propia o seguirá con el comportamiento sostenido que ya conoce el país. Es un hecho, según nuestras fuentes, que este lunes el fiscal solicitará la prisión preventiva del expresidente y su captura nacional e internacional. No se trata de suposiciones o de venganza. Las pruebas lo comprometen directamente. 20 millones de dólares para comprar hasta la conciencia
del entonces presidente. Efectivamente, como lo señala Karina Novoa, el 13 de enero, días después de que ya se había dado a conocer estas delaciones, estos pagos por la carretera interoceánica que decían era superior a los 20 millones, es que de pronto, de madrugada, pues Alejandro Toledo abandonó el país y la primera que dio a conocer esa información por Twitter fue justamente Karina. De verdad, no tenía impedimento de salida y además también mintió sobre esa salida porque dijo que fue para dar clases en la Universidad de Stanford, que luego se comprobó que no era así. Inmediatamente después de conocerse el allanamiento y todas las pruebas que hay sobre este caso, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a través de una entrevista, pues se pronunció al respecto y dijo: lo de Alejandro Toledo es una gran vergüenza, una traición al Perú. Esas fueron las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski y hoy ha tenido una especie de respuesta de parte de la señora Karp de Toledo. ¿Qué ha dicho Elian Karp en medio de todo un párrafo que ha puesto en el Facebook? Ha dicho: vergüenza, qué vergüenza PPK, tú que tantos negocios y lobbies has hecho, no me hagas hablar, así le dice Elian, porque yo sé, te lo dice en inglés por supuesto, because I know, dice, porque yo sé lo último que tú hiciste, ¿no? The last thing you did. ¿De qué se trata? Eso es una amenaza velada contra el presidente de la República de parte de la señora Elian Karp. A esos niveles se está llegando. Ahora, respecto a todo lo que hemos visto del reportaje, lo sorprendente también, lo novedoso es el grupo mafioso que prácticamente se instaló en Palacio en torno a Toledo para precisamente las grandes coimas. Se trata del círculo judío de quienes fueron cercanos, sobre todo de su esposa Elian Karp. Ahí estaba a la cabeza Joseph Maiman, quien participó incluso en los encuentros con Jorge Barata en Brasil, en la suite presidencial, donde se fijaban los montos y formas de pago. Y eso lo hacía también Maiman, pero no era el único. Otro que participaba era Zabi Ceylan, el senior vice president de Merhab, la transnacional de Yoshi Maiman, y quien ocupa la presidencia de Ecoteva cuando fue retirada Eva Fernenboom. Y finalmente, Avi Danon, el guardaespaldas que alguna vez dicen fue parte del Mossad israelí, puesto en Palacio a pedido también de Maiman, quien lo recomienda, y fue también quien fundó en Costa Rica la offshore Eco State, que manejó más de 20 millones de dólares de la que parte de esa se transfirió a Ecoteva. Todos ahí juntitos, al servicio ¿de quién? De Alejandro Toledo. Con esos peces gordos se manejó las grandes coimas en nuestro país. Con ese círculo íntimo, confiable, leal, cuyos nombres y casi todos terminaron apareciendo en el descubrimiento de Ecoteva. Para algunos